Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que se llama la Guerra Fría. Este tema es continuación de los temas que venimos trabajando en periodos anteriores, como son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos como todo el contexto de las guerras para poder entender muy bien este acontecimiento histórico. Entonces vamos a analizar también muy bien cada imagen, porque cada imagen se relaciona con lo que tiene allí la diapositiva, con la explicación, cómo la podemos interpretar. Entonces vamos a empezar con el concepto, vamos a hablar del concepto de la Guerra Fría, vamos a mirar qué países estuvieron allí inmiscuidos en la Guerra Fría, las causas de la Guerra Fría, los antecedentes a la Guerra Fría, cómo se desarrolló la Guerra Fría, el panorama internacional, la influencia que ejerció en otras naciones, y terminaremos con las consecuencias de la Guerra Fría en todos los ámbitos: social, político, económico y geográfico. Entonces, cuando hablamos de la Guerra Fría decimos que la definimos como una competencia o una rivalidad que se ve en el ámbito político, en el ámbito económico, social, militar, tecnológico, entre las dos superpotencias del momento, que salieron victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial quienes ganan la guerra son los aliados. Los aliados estaban conformados por cuatro naciones muy importantes, como eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS. También habíamos visto que de esas cuatro naciones que ganan ganan la Primera Guerra Mundial y ganan la Segunda Guerra Mundial, la URSS va a tomar un camino muy diferente desde hace tiempo atrás, porque era la única de ese bando que tenía un modelo económico diferente, que era el socialismo, pero que ellos habían decidido hacer ese pacto, ese acuerdo, esa alianza, para poder ganarle a Hitler y para poderle ganar a Alemania. Y después de que ya vencieran a Alemania, ya se iban a enfrentar y iban a empezar sus rivalidades. Eso solamente se da cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, por eso decimos que a partir de allí nace la Guerra Fría. Eh, la Guerra Fría, pues decimos que nace en 1945. Hay tres fechas donde algunos historiadores la ubican de su terminación. Dicen que algunos dicen que se acaba en 1989, que es cuando se da la caída del muro de Berlín, y que con el símbolo de la caída del muro de Berlín cae la guerra, o se termina la Guerra Fría, porque estaba Alemania dividida en dos bloques económicos. Otros historiadores dicen que no, que la Guerra Fría termina en 1991. Aquí hago la corrección: 1991, porque es en 1991 cuando la URSS se disuelve. Entonces ya el mundo no va a ser el mundo bipolar, sino que va a pasar al mundo unipolar, con la dirección de una sola potencia económica. Y otros historiadores dicen que hoy todavía tenemos las secuelas de la Guerra Fría, porque todavía hay países divididos como consecuencia de eso, como en el caso de Corea. Tenemos toda la parte histórica de lo que se vivió en Cuba en ese momento, lo de la crisis de los misiles, y todavía se evidencian algunas tensiones entre unas naciones y otras. Por eso tenemos acá tres fechas. Entonces, decimos que es una competencia o rivalidad para demostrar quién era el mejor. Inicia en 1945 y va a ser liderado por los dos bandos: o Estados Unidos, que quería implementar y quería hacer crecer el sistema capitalista en el mundo, y la URSS lo mismo, quería liderar la economía del mundo, pero quería difundir su sistema económico socialista. Entonces decimos que habían dos bandos contrarios, dos ideologías contrarias, dos sistemas económicos contrarios, cada uno con sus intereses, y cada uno empieza una campaña queriendo tomar otros países, anexando otros países, esa campaña imperialista, buscando que cada bloque fuera más poderoso. Y por eso la imagen aquí nos muestra el mundo, y encima del mundo están dos personajes representativos de ese momento con las dos banderas más importantes para hacer dividir el mundo. Van a encontrar ustedes aquí unos links que ya los hemos trabajado algunos en clase, que ya han visto algunos videos, unos videos complementarios, para que puedan profundizar un poquito más sobre lo que es la Guerra Fría. Un video corto de 5 minuticos, otro de 3 minuticos. También hay un video que nos habla sobre la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, sobre la gente naranja, para podernos ayudar a complementar un poco más este tema. También lo vamos a trabajar desde la página para que ustedes puedan tener acceso a él, porque no pueden abrir el video. Dentro de los antecedentes más relevantes y más importantes de la Guerra Fría, pues encontramos la Revolución Rusa, que aconteció mucho tiempo atrás de la Guerra Fría, que inicia en el 45. Entonces, tenemos que ubicarnos en 1917, y vamos a volver a recordar un tema que ya habíamos trabajado en la Primera Guerra Mundial, que es la Revolución Rusa. Entonces, habíamos dicho que
En la Primera Guerra Mundial Rusia se retira de esta Primera Guerra, ya terminándose la guerra en 1917, porque Rusia está viviendo un problema interno y no puede atender su problema interno de una guerra mundial. Entonces el problema interno que vive Rusia es la Revolución Rusa, donde se enfrentan dos ejércitos, el menchevique y el bolchevique liderado por Lenin, con el objetivo de implementar un sistema económico diferente, con el objetivo de darle poder al movimiento obrero, y los dos ejércitos coincidían en querer abolir la monarquía absolutista, pues terminar con el poder de Zar Nicolás II. Esa revolución, que también va a ser apoyada por el pueblo, es victoriosa, y por primera vez en la historia de la humanidad se implementa el sistema socialista, ya siendo trabajado por mucho tiempo atrás por Karl Marx y Federico Engels. Decimos que también esta revolución pues tiene varios nombres, ustedes la encuentran como la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, la Revolución de Octubre, la Revolución de 1917, llamada la Revolución Rusa. Es un antecedente. ¿Por qué lo consideramos un antecedente? Porque en la Guerra Fría se enfrentan dos bandos, y uno de esos bandos se consolida en 1917, cuando se implementa por primera vez el socialismo. Entonces allí se desata la llamada Guerra Fría. Cuando hablamos de este concepto de Guerra Fría, decimos que este concepto se puede haber ampliado en muchos aspectos. Aquí vamos a iniciar desde el ámbito geográfico. Como Alemania pierde, ya dijimos, la Primera Guerra Mundial, Alemania también pierde la Segunda Guerra Mundial, entonces Alemania va a ser el trofeo que ellos van a tener allí, los aliados, y como Alemania va a ser el trofeo, entonces van a tomar el territorio alemán, los aliados, los que ganaron la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS, y se lo van a partir. Se toman el territorio así como lo vemos acá en el mapa de Alemania, y se divide Alemania en cuatro partes. Una parte para la URSS, otra parte para Estados Unidos, otra parte para Francia y otra parte para Inglaterra. La URSS queda en el lado oriental, en el lado este, y en la parte occidental o en el lado del oeste queda Estados Unidos, Inglaterra y Francia, porque ellos tenían en común su modelo económico, entonces no iban a quedar del lado de la URSS, y su territorio se empieza a dividir. Esa división se empieza a gestar desde que se da la Guerra Fría, ya se tiene pensado, y también se hace porque algunos del lado oriental, o sea, del lado de la URSS, donde se implementó el socialismo, querían pasarse al otro lado porque vean que las condiciones económicas de empleo eran diferentes. Entonces, para que no se ese éxodo, lo que hacen la URSS es querer construir un muro para que quedaran esos territorios divididos, pasando el muro por Berlín. Como decimos acá, queda dividido en cuatro partes. Ese muro se llamó el Muro de la Infamia. En la parte oriental entonces se implementa o se instaura la República Democrática Alemana, RDA, y en la parte occidental se instaura la RFA, o sea, la República Federal Alemana. ¿Con qué diferencia importante? Con que en un mismo país sean dos modelos económicos diferentes, dos sistemas económicos diferentes, en cabeza de la URSS y en cabeza de Estados Unidos. En esta imagen podemos observar cómo fue el muro de Berlín, aunque aquí pues ya hay una parte destruida. Ese muro de Berlín se empezó a construir más o menos en 1961, se demoraron 10 años en su construcción, tenía aproximadamente 120 kilómetros de largo y 3,5 metros de alto. Cuando se inicia el muro, se inicia con costales, después se le pone alambre de púa. Era pues muy fácil uno poderse pasar de un lado al otro cuando estaban los costales, pero toda esa parte estaba militarizada para evitar el paso de un lado al otro, y en medio de eso pues mueren muchas personas en el intento de pasarse, además porque el muro se construye sin el previo aviso, lo cual genera que algunas familias queden separadas, y las familias, en su desesperación de encontrarse, pues hacen cualquier tipo de cosas para poder estar al lado de sus seres queridos. Por ejemplo, hubo personas que construyeron avionetas que duraran 3 minutos o 5 minutos, que era el tiempo que se demora pasar de un lado al otro, simplemente para poder estar con su familia, con sus seres queridos. Al principio pues se podían comunicar, pero después, cuando ya construyen el muro en concreto, pues ya era supremamente difícil,
la comunicación, y aparte de eso, luego cuando hacen el campo minado, pues va a ser todavía mucho más difícil que ellos se puedan comunicar. Y ese distanciamiento entre las familias, esas secuelas psicológicas que quedan, son las más duras de superar, y separan a esas familias por más de 30 años. Entonces es una situación pues que todavía sigue siendo trabajada por algunos especialistas para querer analizar un poco de cómo las personas vivenciaron esta división y esta separación. Dentro de las características más relevantes que encontramos en el muro de Berlín, pues aquí hay algunas imágenes que nos ayudan a conocerlas. Decimos que el muro de Berlín ha sido considerado por muchos la máxima representación de lo que fue la Guerra Fría, tanto que todavía en Alemania hay parte de ese muro que hace parte de su legado histórico, y que también tiene un trabajo o una visión más turística, donde pues el que viaja a Alemania quiere conocer esa parte de la historia, quiere estar donde está el muro de Berlín, quiere que le narren esa parte de ese momento de la historia, cómo se vivió, y inclusive se puede comprar un pedacito del muro en una cápsula donde a usted le cuentan todo lo que aconteció alrededor de esto. 40 años transcurridos entre aquel 13 de agosto de 1961, que es cuando empieza ya el muro en concreto, que en Berlín amaneció atravesando por unas alambradas, y el 9 de noviembre del 89, cuando ya este muro cae. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles fueron las razones que llevaron a la caída del muro de Berlín. Las características que pues ahorita se las está comentando más importantes, eh, es que aproximadamente de 120 a 155 kilómetros de largo, 43 kilómetros quedaron dentro de Berlín. Habían 302 torres de vigilancia, estaban militarizadas para evitar el paso de un lado al otro. Más o menos 14.000 guardias estaban presentes allí, se hacían los relevos correspondientes para poder tener el control sobre el muro. 3.221 personas fueron arrestadas cerca del muro por querer o intentar comunicarse con sus familias o por querer pasar al otro lado. Aproximadamente 239 muertos en intento de fuga y 260 heridos, pasando de un lado al otro del muro cuando se podía pasar. 5.043 fugas exitosas, incluyendo se pasaron 574 soldados, y el éxodo se daba más del oriente hacia el occidente, o sea, la gente se pasaba más fácilmente de la parte de la URSS a la parte donde estaba Estados Unidos. Uno de los pasos más famosos fronterizos de Berlín estaba entre la RDA y la RFA, y ellos buscaban donde todavía no había como mucho control y vigilancia por los guardas para poderse pasar más fácilmente, y así lograron estar al lado de sus familias. Este muro también ha sido considerado como el muro de la infamia por todas las implicaciones que trajo para los alemanes específicamente. En esta imagen podemos encontrar parte del muro de Berlín, ya lo que se trabaja hoy, donde se impulsa lo que es la parte turística, todos los extranjeros que viajan allá a conocer el muro, a tomarse una fotografía con el muro, y allí hay una foto muy relevante y representativa para llegando a los años 90 aproximadamente, donde hay dos líderes rusos que pues están dando un beso como símbolo de la unión entre la parte oriental de Alemania y la URSS con su misma ideología. Y en la otra parte podemos encontrar cómo muchos alemanes celebraron, festejaron, emocionados, que ya Alemania no podía estar dividida por un muro, que ya eran una sola nación, que se iban a unificar, que eran un solo país, que iban a estar bajo un mismo modelo económico, y que iban a tener pues ya parte de ese muro era como un legado histórico. También podemos encontrar que en el muro de Berlín usted puede encontrar hoy una pintura específica, y si va a los 10 años puede encontrar otra pintura, porque el gobierno alemán permite que diferentes artistas plasmen allí diferentes momentos de la historia, entonces eso es autorizado. Como consecuencias pues de este muro, aquí vemos también otra imagen representativa, hay dos canciones emblemáticas de ese momento. Las personas estaban desesperadas y dicen que para, ese, para ese momento de la historia, para ese noviembre de 1989, los militares no pusieron objeción cuando las personas empezaron a acercar a una parte del muro. Las personas empezaron a pasar desesperadas, las personas cogieron macetas, querían tumbar el muro para reencontrarse nuevamente con sus seres queridos. Ese es como el símbolo más representativo. Empiezan también a hacer grafitis y a poner frases significativas alusivas a ese momento, y para ellos fue algo muy conmemorativo
porque a través de eso, de ese rompimiento de parte del muro se buscaba la reunificación de Alemania. Como consecuencia importante también decimos que se suprime el liderazgo del Partido Comunista porque cuando se derrumba el muro de Berlín, la URSS está pasando por un momento muy difícil, entonces al unificarse todo el territorio va a quedar bajo el mando de Estados Unidos, bajo el poder de Estados Unidos, con el sistema económico capitalista. Entonces aquí ese liderazgo que había tenido por muchos años con la URSS se termina. Algo muy importante es que empieza a haber un intercambio cultural y económico entre los nuevos estados, donde por mucho tiempo esta parte oriental de Alemania no tenía conexión con otros países y estados de Europa, y obviamente dentro de su mismo territorio, entonces empieza a haber un intercambio cultural interesante y se puede evidenciar también allí cómo la parte oriental de Alemania está un poco atrasada y relegada en parte de infraestructura de tecnología y economía con respecto a la parte occidental de Alemania, donde estaba Estados Unidos, que inclusive en la actualidad se puede ver, notar la diferencia. En la parte occidental hoy de Alemania se ven las mejores vías, los mejores medios de transporte, la mejor infraestructura más avanzada que en la parte oriental como legado de esa Guerra Fría. También se busca más adelante, después de la caída del muro de Berlín, la unificación monetaria y la inclusión a partir del 2000 de Alemania dentro de la Unión Europea, y hoy podemos saber que Alemania es uno de los países con mayor poder económico de la Unión Europea, uno de los países con más avance, con más tecnología y con más reconocimiento y prestigio dentro de la Unión Europea. Se instaura un solo modelo económico, de lo más significativo y lo menos trabajado cuando se enseña la Guerra Fría es la parte social. Muy importante el encuentro nuevamente de las familias, de las personas, de los padres con los hijos, de los hermanos, de los parientes, que muchos no volvieron a encontrar porque ya están muertos, pero otros sí. Empezar a restablecer ese tipo nuevamente de relaciones fue algo muy significativo y de lo más difícil de superar, y a lo que menos se le trajo en esa parte de Alemania, y empieza a haber un movimiento próspero en Alemania a partir de ese momento, gracias a esa unificación, y también empieza a impulsarse Alemania no solamente a través de la industria, de la infraestructura, sino también a través del turismo, que todavía le permite a Alemania muy buenos ingresos económicos. Aquí también podemos encontrar unas imágenes bien representativas del muro de Berlín, quiénes lo construían, cómo se construían. Los miembros de la URSS obligaban a los mismos habitantes de ese lado oriental para ponerlos a ellos a trabajar y a construir el muro. Como les dije pues en alguna ocasión, cuando se construyó el muro, parte de ese muro tenía campo minado de lado y lado para que las personas no pudieran pasar, y los militares tenían allí químicos, diferentes químicos, gases lacrimógenos, para poder lanzar cuando alguien intentara el escape o la fuga. Y aquí por eso hay una imagen representativa de las mujeres utilizando este tipo de máscaras muy reconocidas en la Guerra Fría. Encontramos que en la tercera imagen cómo hacían lo que fueran, cualquier situación, desde donde se pudiera, para poder observar hacia el otro lado y poder encontrar a alguien de su familia o a alguien que les pudiera dar razón de alguien de su ser querido, porque por mucho tiempo estuvieron separados. Y también una de las imágenes más relevantes y representativas, que inclusive la venden en las postales en Alemania comúnmente, es la de las dos madres teniendo los dos niños por encima del alambre de púa, queriendo tener un pequeño contacto físico. Entonces vamos a ver que la población alemana le tocó muy difícil sufrir las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la destrucción, la pobreza, las epidemias, las enfermedades, la crisis económica, la devastación. En la Segunda Guerra Mundial de la misma manera, los ataques, los bombardeos, los muertos, los mutilados, los heridos, la pérdida de infraestructura, esa afectación psicológica también de haber perdido la Segunda Guerra. Y aquí encontramos otras secuelas más que se viven con todo ese periodo de la Guerra Fría y la división de los alemanes. Podemos evidenciar también acá en este contexto, en la Guerra Fría, que no solamente Alemania va a ser uno de los países que se divide como consecuencia de la Guerra Fría, sino que van a ser otras naciones que también se van a ver divididas. O sea, geográficamente un impacto que se extendió por el mundo en el periodo de la Guerra Fría. Una de estas naciones muy representativas va a ser Vietnam, que es un país de Asia. Vietnam se divide en 1954 en el marco de la Guerra Fría. Fue uno de los países donde se vivió esa confrontación de una manera muy cruda, muy fuerte, porque queda dividido Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En Vietnam del Norte
estaba la URSS, o sea que allá se implementa el socialismo, y en Vietnam del Sur estaba Estados Unidos, donde se implementa el capitalismo. Empieza a haber un enfrentamiento donde los que van a pagar las consecuencias van a ser la población civil, que tiene que esconderse, que tiene que vivir atemorizada, que tiene que vivir las consecuencias de los ataques y de los bombardeos, muchos civiles muertos, cosas difíciles de superar, y una angustia terrible. Una de las imágenes más representativas de la guerra de Vietnam, donde participa Estados Unidos, es donde está la niña pues allí desnuda. Es una imagen muy triste, donde los niños son acá los protagonistas, donde no había aquí sensibilización frente a nada, si usted era un anciano, si usted era un niño. Era una guerra abierta, directa, entre Estados Unidos y Vietnam. Fue una guerra muy criticada, porque Vietnam era un país que nunca se ha metido con Estados Unidos, que nunca le ha hecho nada a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos tenía allí sus intereses, y algo que jugó en contra de Estados Unidos en Vietnam fueron los Vietcong. Los Vietcong eran las guerrillas de Vietnam. Ellos estaban al norte de Vietnam, entonces ellos entraron allí a la parte del sur a querer luchar, porque no querían que Estados Unidos siguiese creciendo, y apoyaban las ideas socialistas. Hicieron muchas cosas muy osadas, muy estratégicas, para poder debilitar el ejército norteamericano. Hicieron túneles, los hacían en la noche donde no se dan cuenta. A través de esos túneles ellos podían llegar donde está el campamento norteamericano. Se les llevan sus comidas, se les llevan su medicina, se les llevan sus provisiones, y por mucho tiempo los norteamericanos ni siquiera se dieron cuenta cómo lo hacían. Y todavía hay túneles que, pues si usted hace esa visita, y con todas las de la ley puede entrar a uno de esos túneles, que pues fue como una de las ventajas que le permitió a los vietnamitas poder ganar esta parte de la historia. Aquí podemos ver también una imagen muy triste de una familia que está escondida como en un cultivo, eh, para que no fueran atacados, para no ser bombardeados, porque no entendían ellos por qué otro país estaba atacándolos. Esta imagen, que es bien representativa, pues podemos encontrar el mapa mundi. Ahí podemos encontrar de rojito donde queda Vietnam, aquí en Asia, que nos ubicamos. Y ya el mapa completo decimos que Vietnam tiene límites con Tailandia, con Camboya, con Myanmar, con Laos. También tiene fronteras con China. Es un territorio extenso, pues se divide en dos territorios en ese momento de la Guerra Fría. Y también encontramos una imagen significativa, que es cuando Estados Unidos lanza el agente naranja con sus aviones, que buscaba a través de este químico. Era un pesticida, un herbicida creado por Monsanto, que es una multinacional que ha creado a lo largo de la historia, y inclusive en la actualidad crea muchos químicos para la utilización en diferentes aspectos, para el aseo, por ejemplo. A Colombia le viene el glifosato, y ha sido una multinacional que ha sido demandada, porque parte de los productos que elabora han sido cancerígenos. En sus estudios se han presentado eso, y en este caso pues el más bravo de todos fue la gente naranja. Se llamó así porque lo metieron en unos barriles con cintas naranjas, y miren el color. Y el objetivo de la gente naranja era arrojarlo sobre la superficie de Vietnam, para que de esa manera se pudieran deshojar los árboles, y así ellos pudieran fácilmente visionar dónde estaban los Vietcong para poderlos atacar. Sin embargo, tenían otra estrategia los vietnamitas, que les permitió pues salir como adelante y victoriosos de cierto modo en este conflicto histórico. Pero vamos a ver que las secuelas que dejan son bravas, porque no solamente son para el medio ambiente. O sea, la infertilidad, no solo los vietnamitas fueron bravos, además porque Vietnam se sostenía en gran parte por la producción agrícola y el cultivo de arroz. Y cuando les arrojan esto, los aniquilan, porque si el 90% de su economía era agrícola, y les infertilizan sus suelos, entran en una crisis económica brava. Además de eso, este químico generó que algunas personas pues murieran, adquirieran enfermedades, y empezaran a haber mutaciones genéticas para los vietnamitas, que todavía hoy se evidencian debido al arrojamiento de este herbicida. Y eso también generó la crítica del mundo hacia Estados Unidos por lanzar un herbicida como estos a una nación que no lo había afectado nunca. Aquí podemos encontrar cómo se incendian los bosques en Vietnam, ¿sí? Esa pérdida de esos bosques, ese efecto medioambiental que le genera a esta nación. Podemos encontrar allí algunos soldados como referencia de eso. Y al otro lado, pues Monsanto, que es
la multinacional encargada de elaborar este herbicida, eh, y otros también en otros países, y vemos cómo los niños, como la imagen que está, que es una imagen real, empiezan a tener muchos problemas, a nacer genéticamente de una manera diferente y a verse en diferentes tipos de mutaciones a lo largo de los años debido a este agente naranja. Otro de los países que se divide, otra consecuencia geográfica de la Guerra Fría, va a ser la que se evidencia en Corea. Corea era un país que como, como injerencia de este conflicto, donde van a liderar dos naciones muy importantes que van a ser Estados Unidos y la URSS, toman este territorio para mostrar su victoria, porque es que el objetivo era demostrar quién era el más poderoso, quién tomaba más territorios, quién crecía más económicamente, quién tenía mayor tecnología, quién lograba conquistar más naciones bajo su ideología política, bajo su ideología económica. Entonces eso se evidenció en Corea, y Corea queda dividida en el paralelo 38, en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, en Corea del Norte se va a instaurar la URSS con el sistema económico socialista, en Corea del Sur se va a instaurar Estados Unidos con el sistema económico capitalista. Dividen a una nación en dos. Empieza este conflicto, empieza también la guerra de Corea, donde muchos civiles van a pagar allí las consecuencias, donde se van a dar varios enfrentamientos, donde mueren algunas personas, donde los niños también van a ser las víctimas, como lo vemos aquí en la imagen, donde la URSS utiliza todo su arsenal, allí lo tiene listo para esa confrontación, y lo mismo hace Estados Unidos, donde invierten mucho dinero de su PIB en tener la mejor industria militar para estar listos para que se lleve a cabo esa rivalidad en realidad que se tenía entre dos naciones. Y también podemos encontrar que algo significativo es que esta nación hoy, 2020, sigue dividida como consecuencia de la Guerra Fría, y por eso algunos historiadores atribuyen o dicen que todavía estamos en el periodo de la Guerra Fría, y que la evidencia más como representativa de eso es Corea, y que si, como lo hemos visto, si hay de pronto una pequeña retaliación entre Corea y Estados Unidos, el mundo empieza a tomar dos bandos, empieza a dividirse. Entonces Corea empieza a recibir la ayuda de China, empieza a recibir la ayuda de Rusia, Corea del Norte, mientras que Corea del Sur empieza a recibir la ayuda de Estados Unidos y otras naciones que tienen como su misma ideología. Algo también que pasó muy importante en el momento de la de la Guerra Fría, fue la Revolución China. ¿Por qué muy importante? Porque la Revolución China va a ser ese acontecimiento histórico que va a fortalecer el bloque de la URSS, porque la Revolución China, liderada por Mao Zedong, va a buscar implementar en China el sistema económico socialista. Entonces ahí es cuando la URSS se identifica con ellos y ve que allí en este continente va a encontrar un aliado importante, una nación importante que va a estar bajo su mismo modelo económico, y eso se le va a convertir en Estados Unidos en un fuerte dolor de cabeza, porque va viendo cómo la URSS va ganando terreno en Asia. Entonces él también busca ganar terreno en otras esferas, en este caso en América Latina, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la Revolución China Comunista fue el resultado de una larga guerra civil iniciada más o menos desde 1927 en China, y el resultado de este es el nacimiento de un nuevo sistema económico llamado el socialismo. Entonces, ese acontecimiento fue claro y fue benéfico para el bloque de la URSS, para poder consolidar y armar esa hegemonía que quería en el mundo con una nación más. Decimos que el mundo adoptó un nuevo nombre para este momento de la historia, que se llamó el mundo bipolar, cuando inicia la Guerra Fría, porque estamos manejando el mundo desde dos polos opuestos, desde el mundo capitalista o desde el mundo socialista. Usted era del lado de Estados Unidos o usted era del bando de la URSS. Entonces ya países de Europa, algunos se fueron por el lado de la URSS y conformaron la URSS, se identificaron con su modelo económico. Otros países de Europa se fueron por el lado de Estados Unidos. América también empieza a definirse, muchos se van por el lado de Estados Unidos. En el caso de Cuba se inclina por el lado de la URSS, como lo vamos a ver ahorita con la crisis de los misiles, y empiezan ellos a demostrar su poder, sus ansias y sus ganas de extenderse, de extender su modelo económico, de tomar más territorios y de tener más poder. Este fue el nombre que se adoptó en este momento, bajo el liderazgo de Estados Unidos con el capitalismo y de la URSS con el socialismo. Ese mundo bipolar decimos que se evidenció o sea,
exactamente desde 1945 hasta 1991, que fue donde estaban los dos bandos. No se sabía quién tenía, los dos tenían igual poder militar, igual poder tecnológico, igual poder armamentístico, los dos querían llegar al espacio, los dos querían nuevos territorios, los dos querían conquistar el mundo. Entonces estaban en esa confrontación y en esa rivalidad. ¿Y por qué en el 91? Porque cuando se disuelve la URSS, que ya cae la URSS y el sistema socialista, entonces empieza allí a nacer un nuevo mundo llamado el mundo unipolar, donde la cabeza más visible va a ser Estados Unidos. Entonces acá la imagen más representativa que tenemos es la bandera de las dos naciones enfrentándose y dos personajes emblemáticos. Estados Unidos porque muestra América del Sur, porque Estados Unidos empezó a ganar terreno en América del Sur financiando las dictaduras para evitar el sistema socialista, y la URSS empieza a extender su poder y dominio en gran parte de Asia y quiere tomar gran parte también de África, que sea aquí como el enfrentamiento entre el este y el oeste. Eh, esta rivalidad le muestra al mundo que son dos naciones las más ricas, las más poderosas, y también hacen o, o generan que el mundo empiece a tener un gran temor porque empiezan a crear una tecnología militar nunca antes vista, la más avanzada que se podía haber visto. Entonces el mundo pensó que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. El mundo estaba muy asustado porque con esas dos naciones tan poderosas y con lo que estaban creando y con toda la innovación y con toda la tecnología militar que estaban empezando a tener allí, pensaron que iba a ser el acabose del mundo. Las estrategias que implementaron las dos naciones pues fueron varias, fueron amplias y en diferentes continentes. Por el lado de Estados Unidos, bajo el sistema capitalista, una de las estrategias más relevantes, más representativas fue la implementación del Plan Marshall. El Plan Marshall se va a instaurar después de la Segunda Guerra Mundial, lo va a crear Alfred Marshall, un norteamericano, y el Plan Marshall buscaba prestarle dinero a los países de Europa para que se reconstruyeran después de la Segunda Guerra Mundial, esos países que están en una condición económica difícil, para restablecer su economía. También buscaba eliminar las barreras arancelarias y modernizar la industria europea, pero la condición era que le prestaran a los países de Europa, pero que fueran capitalistas. Y de esa manera sí se aseguraba a Estados Unidos de poder ampliar su modelo económico y poder ganar más adeptos y más seguidores en esa competencia que tenía con la URSS. Se prestan aproximadamente 12.000 millones de dólares a los países que lo necesitaban. Esa fue la estrategia de Estados Unidos, la estrategia a la par para ese momento de la URSS, que no se quedaba atrás porque cuando alguien hacía algo el otro hacía lo otro contrario, para demostrar también su poder, fue la creación de la Comecon, que fue un consejo de ayuda mutua económica, donde también la URSS le prestaba dinero a los países que necesitaban para salir de esa mala situación y del conflicto que había recién pasado, que es la Segunda Guerra Mundial, pero con el objetivo también de que fueran o implementaran el sistema económico socialista. Entonces el objetivo era la colaboración económica y contrarrestar también los efectos del Plan Marshall. ¿Para qué? Para que así ese bando tuviese muchísimo poder y se viera esa rivalidad y confrontación con su enemigo más cercano en ese momento, que era Estados Unidos. Además también Estados Unidos quería no solamente prestar el dinero para ganar intereses y para tener control sobre sus territorios que fueran capitalistas, sino también para poder tener lugares a quien venderle sus productos. Entonces también era otra estrategia importante. La división del mundo de la Guerra Fría, entonces acá muy representativa la imagen también. Vemos aquí al tío Sam con la bandera y cómo su objetivo era todo el mundo y parte, o sea, casi la mitad estaban a su lado, pero la URSS no se quedaba atrás y también empezó a extenderse a tomar otras naciones y territorios con su misma ideología. Uno de los objetivos más importantes durante la Guerra Fría fue el tener poder, era tener estatus, era tener prestigio, el tener el mejor ejército, el mejor armamento, la mayor innovación, el que llegara al espacio, pero eso era sinónimo de poder porque cualquiera no llega al espacio, había que tener una fuerte inversión y una buena tecnología para poderlo hacer, y eso además representaba que era un país muy poderoso. Todas estas tensiones llevaron a que el mundo se dividiera, según estos dos modelos, entre el capitalismo y el socialismo, como lo vemos acá en la diapositiva. Otras estrategias utilizadas importantes fue la manera como yo conquisto a otros países para que hagan parte de mi bloque económico, que sea como un elemento central para hacer como
confrontación con mi enemigo, entonces Estados Unidos es allí cuando financia las dictaduras de América Latina, donde monta a los dictadores con varios objetivos. Uno, obtener los recursos minerales y naturales y la materia prima necesaria para poder potencializar su economía. Dos, montar el dictador para evitar a toda costa cualquier ideología de izquierda y socialista, o sea, para garantizar el capitalismo. Y los ejemplos más claros de esa fueron las dictaduras de derecha que financió Estados Unidos, como la dictadura de Cuba de Fulgencio Batista, la de Chile de Augusto Pinochet, la de Argentina, la de la Junta Militar con Rafael Videla, entre otros, la de la familia Somoza en Nicaragua y la de Brasil. Y también, pues como lo vimos anteriormente, la división de Alemania, de Corea y de Vietnam, donde Estados Unidos queda por un lado ganando y por el otro lado queda la URSS. Eso ha sido para muchos historiadores un golpe duro para la democracia, porque vemos cómo Estados Unidos irrumpe o somete a la democracia de América Latina al implementar estas dictaduras con todo lo que trajeron consigo para estas naciones. La URSS, por su parte, también busca en América Latina ganar terreno, y por eso es que apoya a Cuba cuando en Cuba se da en 1959 la Revolución Cubana. El objetivo principal de Cuba era terminar con la dictadura de Fulgencio Batista, el dictador financiado por Estados Unidos, nacionalizar las empresas de petróleo, las empresas de azúcar, las empresas de caña, sacar a Estados Unidos de allí, tener control de su territorio e instaurar el socialismo. Y un padrino pues muy importante para ellos fue en ese momento la URSS, con un gran poder tecnológico y militar, donde ellos se sentían respaldados. Y como lo vamos a ver ahorita en la crisis de los misiles, vamos a entender las tensiones que se vivieron a través de ese apoyo que recibió Cuba por parte de la URSS. También vemos la visión de Alemania, de Corea y de Vietnam, donde en un lado quedó Estados Unidos y en el otro lado quedó la URSS. Por eso vemos acá la imagen de Fidel Castro de América y de la bandera en algunos lugares. Otras estrategias de la Guerra Fría por Estados Unidos fue la Alianza para el Progreso, se hizo en el gobierno de Kennedy. Esta fue una estrategia que utilizó Estados Unidos en América Latina, donde se le prestaba dinero a los países de América, a los gobiernos de América Latina, para salir de la mala situación económica en la que estaban pasando, y con el objetivo pues, de impulsar la economía de los países de América Latina, pero se les prestaba dinero, pero con la contraprestación de, uno, que no se volvieran socialistas, que no permitieran ninguna ideología de izquierda, que permitieran la incursión de Estados Unidos en tierras de América Latina para tomar recursos. Entonces allí es donde se dan las concesiones, por ejemplo, petroleras. Entonces empieza esa campaña imperialista grande por parte de Estados Unidos, que lo hace en la Primera Guerra Mundial, lo hace en la Segunda Guerra Mundial, y se evidencia también acá en la Guerra Fría. Y también el Plan Cóndor es otra estrategia muy importante que va a utilizar Estados Unidos, por eso acá vemos la bandera, el cóndor, que es una ave emblemática de los Andes en América del Sur, donde es un plan como militar que va a generar el exterminio de todos aquellos opositores a la ideología de Estados Unidos y al capitalismo, y a todas aquellas ideologías nuevas que nacieron que se identificaban con la URSS. Estrategia en la Guerra Fría de 1945 a 1991, y de las más representativas también que implementó Estados Unidos, fue el imperialismo. Por eso esta imagen es muy llamativa, porque esta imagen muestra Estados Unidos con sus dientes afilados y grandes, con la idea del imperialismo en sus muelas, cómo quiero tomar parte del territorio, y aquí gran parte del territorio de Sudamérica. Entonces aquí vemos que va a ser uno de los intereses de Estados Unidos durante la Guerra Fría, esa injerencia que ha tenido en los gobiernos, en las democracias, y que todavía se evidencia a través de tratados de libre comercio con ellos, a través de, por ejemplo, tener comercio y negociaciones con Cuba, entre otros. Aquí podemos ver el mundo bipolar, aquí América del Sur, cómo la URSS pretendía expandir su ideología allí, pero Estados Unidos también. El mundo se convirtió en un ajedrez, quién jugaba las mejores piezas, quién hacía las mejores movidas, si la URSS o Estados Unidos, y en este caso decimos que los dos, como lo vamos a evidenciar más adelante con la carrera espacial, con el espionaje y con la carrera armamentista. La crisis de los misiles se dio en el marco de la Guerra Fría en 1962, donde los protagonistas van a ser Estados Unidos, Cuba, Turquía y la URSS. ¿En qué consistió la crisis de los misiles? Cuando en 1959 Cuba
a través de la revolución logra sacar a Estados Unidos de allí, logra acabar la enmienda Platt, logra implementar el sistema socialista. La URSS apadrina a Cuba y va a ser como el dolor de cabeza más triste que va a tener Estados Unidos, porque va a decir el país que está más cerquita a mí no lo van a poder superar, cómo es posible que se me vayan convertido al sistema económico contrario. O sea que ya empiezo a temer que la URSS empezó a meterse en este continente, en el continente americano. Entonces Estados Unidos quería atacar a Cuba para que así América Latina temblara, si quería volver, si quería hacer lo mismo que estaba haciendo Cuba. Pero cuando se da esa rivalidad, ese enfrentamiento, pues inmediatamente entra la URSS a defender a Cuba, monta los misiles cerca de la isla, mirando hacia Estados Unidos. De esa manera se genera una fuerte tensión y se siente Estados Unidos amenazado, y la URSS dice: si usted me ataca a mí, a Cuba, yo vuelo parte de Estados Unidos, lo cual hace que, como era una competencia o rivalidad en la Guerra Fría, entonces Estados Unidos también dijera: yo crearé algo también que genere ese, ese susto que pueda tener la URSS hacia nosotros. Entonces monta unos misiles en Turquía. Entonces se da la llamada crisis de los misiles, donde el mundo pensó que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y aquí está esta imagen, nos muestra los protagonistas: Estados Unidos, la URSS, Turquía y Cuba. Y muestran en qué momento vamos a disparar los misiles, que afortunadamente no se dio, y retira los misiles la URSS. Y aquí se empiezan a estacionar un poquito las relaciones que se dieron durante este momento de la historia. Dentro de la estructura más importante de la Guerra Fría hablamos de tres elementos: la carrera armamentista, la carrera espacial y el espionaje, que vamos a empezar a hablar de la carrera armamentista. La imagen también nos muestra cómo la mayor tecnología militar estaba parte de los dos bandos. Estaban los misiles, los mejores aviones, los mejores carrotanques, las mejores armas. Dos gobiernos contrarios que mandaban en el mundo y querían demostrar su poder. Entonces, ¿en qué consistió la carrera armamentista? En demostrar quién tenía el mejor armamento disponible. Y esto les permitió, uno, crecer económicamente, porque gracias a eso empezaron a tener una tecnología militar muy avanzada, nunca antes vista. La educación empezó a dispararse, pero la educación para la tecnología militar, quiénes eran las personas que podían crear lo más novedoso en la tecnología para poder demostrar: mire lo que tengo, el poder militar que tengo con que enfrentarme al mundo. Eso les daba estatus, eso les daba poder, eso les daba prestigio, pero también eso les permitió altos ingresos económicos, porque entonces la URSS empezó a abastecer el mercado armamentista del mundo para estar listo y preparado por si se desataba la Tercera Guerra Mundial. Y lo mismo Estados Unidos financió, o más bien vendió parte de su armamento hacia otras naciones, abasteció el mercado armamentístico de otras naciones para estar listo para una confrontación militar. Entonces eso les trajo muchos ingresos económicos a estas dos naciones, y las dos están como en igualdad de condiciones. Otro de los elementos de los que estábamos hablando atrás era la carrera espacial. Llegar al espacio era sinónimo de poder. Eso les daba estatus, eso les daba prestigio, eso les daba imagen. Entonces se volvió casi una obsesión para la URSS poder llegar primero al espacio, pero también se convirtió en una obsesión para Estados Unidos, porque por eso decimos que la Guerra Fría fue una competencia o rivalidad por demostrar quién iba más allá, quién era mejor, quién sacaba lo último, quién era el más competente, quién era el más avanzado. Y en esa carrera espacial se dice pues que los dos ganan la carrera espacial, porque bueno, a partir de allí también se empieza a crear una tecnología importante: los satélites, las naves espaciales y los cohetes que buscan llegar hacia estos lugares. Entonces el mundo empieza a admirar y a poder decir: uy, se puede llegar hasta el espacio. Lo pueden hacer dos naciones importantes. El primero que llega al espacio es la URSS. Hace varias pruebas, manda un mono, luego manda a Laika, y cuando ya ve pues que llega viva, entonces ya se atreve a mandar un ser humano, que es Yuri Gagarin, el primero que llega al espacio. Cuando eso lo hacen en el Sputnik en 1957, y eso le genera un gran prestigio a la URSS frente al mundo, y eso hace que Estados Unidos diga: no me puedo quedar atrás, yo también tengo que llegar al espacio, tengo que sacarla del estadio, porque la URSS solo pues no lo puede hacer. Entonces allí es cuando se interesan más, y son los primeros que llegan a la luna con Neil Armstrong en el Apolo 11, y empieza ahí de ahí en adelante lo que podemos evidenciar hoy: esa carrera espacial, donde van a ser estas dos naciones como las líderes, las que más se han interesado por eso, y hoy se conoce más inclusive el espacio que el océano. Entonces ese va a ser un legado de esta guerra fría. Aquí tenemos unas imágenes representativas de esta laica.
se volvió muy famosa la perrita, tanto así que todo el mundo le ponía hacia sus mascotas, una perra muy valiente. Aquí está el monito que también fue allí y está la imagen de Yuri Gagarin, o sea que esta imagen nos representa parte de esa carrera espacial, pero por parte de la URSS. Otro elemento importante dentro de la Guerra Fría fue el espionaje. El espionaje fue liderado por los dos, tanto por Estados Unidos como por la URSS. Era la obsesión que tenía Estados Unidos de mandar espías norteamericanos a territorio ruso para poder que los mantuvieran informados de qué tecnología militar tenían, de qué paso iban a dar, de cuáles eran sus mayores innovaciones, qué era lo que iban a sacar al mercado. Pero lo mismo hizo la URSS. La URSS tuvo espías en el gobierno norteamericano también haciendo lo mismo. Inclusive en algunas ocasiones su contrario sacó al mercado un producto que no estaban fabricando sino que era del otro lado. Aquí se evidenció lo que fue el espionaje. El espionaje también generó unos grandes avances tecnológicos para poder espiar a su vecino y eso inspiró también el nacimiento de Hollywood, de lo que fueron todas las películas de James Bond y lo que uno veía como tan, o sea, como tan poco creíble, el lapicero que tuviera la cámara, todo ese tipo de cosas, pero que se crearon allí, que eran secretas, obviamente no fueron dadas al público, para poder espiar a su vecino. Y en esta obsesión de los dos del espionaje se crean dos cuerpos de inteligencia muy reconocidos en la historia, que fueron la CIA y la KGB. La CIA por parte de Estados Unidos, Agencia Central de Inteligencia, la cual es encargada de recopilar, analizar, procesar información de seguridad nacional y en todo el mundo. Muchos países han pedido ayuda a la CIA cuando necesitan hacer una investigación o cuando necesitan de tecnología avanzada. Por ejemplo, creo que Colombia le pidió ayuda a la CIA para lo de las chuzadas, entre otras cosas. Acá también está el logo de la CIA y el logo de la KGB. La KGB creada por la URSS, Comité de Seguridad de Estado, que es la agencia principal de la Policía Secreta de la Unión Soviética, que nació el 13 de marzo de 1954 y fue dedicada al espionaje y al contraespionaje. Entonces, cuando una nación crea una cosa, la otra crea la otra, porque por eso se habla de una competencia o rivalidad. Decía acá, existencia de dos bloques enfrentados con ideologías opuestas, capitalismo y comunismo. Continúa a sacar armamentista el uso masivo de la propaganda para demostrarle al mundo quién era el mejor, uso del sabotaje, la subversión y el espionaje a través de estas dos. Y también encontramos una película muy representativa que se llama Puente de Espías, donde ustedes pueden encontrar esas tensiones generadas en ese momento de la historia y cómo se puede evidenciar el espionaje durante la Guerra Fría. Nacen también en el marco de la Guerra Fría dos organizaciones importantes, una del lado de Estados Unidos, otra patrocinada por la URSS, para estar como listas y atentas por si se desataba una tercera guerra mundial. Una de ellas va a ser la OTAN, que traduce Organización del Tratado del Atlántico Norte, conformada aproximadamente por 29 países. Hoy se conforma por países que antes hicieron parte de la URSS, que se pasaron entonces para allí. Eh, para usted ser parte de la OTAN pues tiene que ser un país capitalista y tiene que tener pues un fuerte crecimiento económico. Ahí está pues el logo y la imagen de la OTAN, que es como la rosa de los vientos y sus miembros allí sentados discutiendo situaciones en ese momento de la historia en relación a la Guerra Fría. Es una organización internacional de carácter político y militar y fue creada el 4 de abril de 1949. Fue una organización con un apoyo militar que todavía existe hoy. A la par a esta, pues la URSS no se va a quedar atrás y va a crear el Pacto de Varsovia, que fue un tratado de colaboración y de asistencia mutua para la cooperación militar, que fue firmada el 14 de mayo de 1955, y aquí se fue conformada entre algunos países por la URSS, por Albania, Bulgaria, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, entre otros, y nace con el objetivo de contrarrestar las amenazas de la OTAN. O sea, usted tiene algo, yo también le creo otra organización para no sentirme amenazado por usted. El Pacto de Varsovia hoy sí ya no existe. La NASA podemos decir que es una de las consecuencias que nos deja la Guerra Fría, pero es una consecuencia positiva porque eso ha permitido pues que que una nueva ciencia empiece como a tener acogida en el mundo, una nueva disciplina, empiecen a darse carreras como ser astronauta, ¿sí? Entre otras, y se crea esta organización que ha podido llegar muy lejos hoy, que ha podido explorar en otras partes, conocer las características de otros lados, buscar si hay vida en otros lugares de este tan amplio universo. La NASA traduce Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio. Pues es un prestigio pertenecer a ella, ya saben los viajes que han hecho, hacia dónde han llegado. Ser miembro de la NASA pues también hoy da prestigio de estatus
y ser astronauta también, porque pues los ingresos que tienen ellos son muy buenos. También tiene que ser usted una persona muy preparada para estar allí. Y fue una organización creada el 1 de octubre de 1958, que todavía hoy sigue vigente. Inclusive hay creo que 2 colombianos que están hoy o hacen parte de la NASA. Una de las cosas más llamativas y que uno pues curiosamente dice, todo esto se creó en la Guerra Fría, fue la tecnología que se creó en este momento. Dicen que nunca antes en la historia, es un momento de la historia había avanzado tanto como en la Guerra Fría, que fue el momento de la mayor creación de tecnología, de mayor innovación y de muchas cosas que fueron creadas primero para la guerra y que tienen una aplicabilidad en la vida diaria. Entonces hablamos de la innovación de los satélites y gracias a los satélites hoy podemos tener la televisión satelital, la telefonía celular, tenemos el GPS, tenemos todo lo que tiene que ver con fotointerpretación, fotografía aérea, el rastreo de muchos recursos minerales y naturales de algunos países creados en ese momento. Decimos que también en ese momento nace el Internet, muy importante, que primero fue creado como elemento de estrategia para la guerra, pero que hoy hace parte de nuestro diario vivir, de nuestra economía, de la parte cultural y la parte social, donde nos podemos relacionar con muchas personas y en el marco de lo que estamos viviendo, pues nos ha permitido no desligarnos de la parte de la educación ni el empleo, porque puede ser desde la casa, la televisión por cable, el mouse, otra creación que se dio en el periodo de la Guerra Fría, o sea, en ese periodo que arcó de 1945 aproximadamente a 1991, también se crea el microondas, se crean los computadores que tanto han mejorado o han permitido avances significativos en la sociedad, los fax, los satélites, los cohetes, las naves espaciales más avanzadas que tenemos hoy, el disco de larga duración, el submarino nuclear. Algo que les va a llamar a ustedes aquí la atención, de pronto no lo conocieron o en primero, los disquetes donde se almacenaba información, los microprocesadores, el aerodeslizador, el cassette, que de pronto ustedes dirán, ¿qué es eso? No nos tocó. Aquí está la imagen con el radiecito azul, donde ustedes pueden aquí replicar y escuchar la música. Los Wallman, que son como los antecesores a los a los, a los iPods que ustedes tuvieron y pues que hoy ya los tienen más avanzados, que eran lo más novedoso para ese momento para poder escuchar música. El tren bala, el procesador de texto, los videojuegos, los teléfonos celulares, como toda la gama que vemos acá, tanto que se dice que si un abuelo que se murió en los años 70 hoy resucitara, tendría un gran choque tecnológico por todo lo que hoy encuentra en nuestros hogares, que fue creado durante la Guerra Fría como objetivo para la guerra, pero como les dije ahorita, con luego una aplicabilidad en la vida diaria, y eso también permitió el nacimiento de la globalización, de hablar que ya no, hoy tenemos un mundo sin fronteras, sin barreras, donde nos podemos comunicar con cualquier persona en el mundo, nos podemos ver con cualquier persona en el mundo, donde yo puedo hoy desde mi casa pedir un producto que está en Inglaterra, que está en China, donde puedo trabajar las cuentas desde otros países. Pues hablamos ya hoy de ese mundo globalizado que ha tenido también un impacto en la vida cultural de las personas. Como datos curiosos, pues tenemos acá pues el papel que ha jugado Monsanto en el mundo, donde también ha generado muchas protestas por sus productos, ha tenido grandes demandas. Creo que Johnson fue uno de los productos que demandó y que ganó por el contenido químico que allí tenían. Aquí hay una imagen como de un químico, es como si fuera un desinfectante muy conocido en Estados Unidos, que hoy ya está prohibido porque las personas que tuvieron contacto con ese tipo de químico desarrollaron diferentes tipos de cáncer y empezaron a vivir diferentes secuelas como pérdida de la visión, enfermedades de la piel, entre otras. Aquí pues también hay algo muy significativo sobre los alimentos, donde ya muchos son transgénicos, son productos que no son naturales, son alterados genéticamente, y por eso también es que hoy podemos ver más tipos de cáncer, porque la alimentación ya no es natural, ya la alimentación es a través de estos químicos que hacen que la fruta se vea más grande, sea más brillante, dure más tiempo, pero que es nocivo para nuestra salud. Entonces aquí pues es como una sátira frente a lo que ha hecho Monsanto. Muchos de los productos y logos que ven acá patrocinados o creados por Monsanto, y cómo el mundo se ha manifestado frente específicamente nace con lo que hace con la gente naranja en Vietnam y con otros productos en el mundo. Entonces también fue una empresa que creció muchísimo durante la Guerra Fría, eh, por los químicos que creó para otras naciones y que en la actualidad pues también sigue teniendo poder. Y en Colombia lo vemos, que está allí la imagen de Duque, un avión lanzando el glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, que se dio desde el gobierno de Pastrana,
lo del glifosato y la erradicación de los cultivos se da en los dos periodos de Uribe. En el primer periodo de Santos, en el segundo periodo de Santos ya el glifosato no se permite porque pues por varios estudios se pudo mostrar la relación entre el glifosato y algunas enfermedades padecidas por algunas personas que lo hacían de manera manual o de manera, pues, si lo hacían aéreo, tenían niños con malformaciones, pero Duque vuelve a restablecer otra vez la compra del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, aparte del impacto medioambiental que este puede traer a nuestro país.